Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como les prometí en mi último vídeo, vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que, sinceramente, ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía y entre los fans de las telenovelas. Prepárense un buen café, pónganse cómodos porque la cosa va para largo, y agárrense bien porque hoy vamos a hablar de un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Demet Özdemir, la famosísima actriz turca, estaría demandando a un cirujano estético. Sí, lo escucharon bien. El juicio del año, dicen algunos, la bomba del verano. Antes de que empecemos a desmenuzar toda la información que tenemos, que es bastante más de lo que parecía en un principio, quiero recordarles, como siempre, que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que traigo cada semana, si les interesa saber más sobre celebridades, chismes del espectáculo, tendencias virales, y todo lo que está en boca de todos, no duden en suscribirse. Es la mejor forma de decirme que les gusta lo que hago. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Es gratis, rapidísimo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, este es su lugar. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, que hoy tenemos mucho que cubrir. Como les decía, el rumor de la supuesta demanda de Demet Özdemir a un cirujano estético ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación a nivel internacional. No es solo Turquía la que está hablando de esto, sino también Latinoamérica, España, incluso en algunos países de Asia se ha hecho eco la noticia. Y como siempre, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué Demet, una mujer que siempre ha sido alabada por su belleza natural, se habría sometido a una cirugía estética que al parecer no salió como esperaba? ¿Fue una decisión personal? ¿La presionaron las circunstancias? ¿Qué tipo de procedimiento se realizó? Las preguntas son infinitas. Para entender el contexto, tenemos que recordar que Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y populares de Turquía. Ha protagonizado telenovelas exitosísimas que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en todos los continentes. Desde Erkenci, que la catapultó a la fama internacional, hasta Doğu Kaderindir, que demostró su versatilidad como actriz, Demet ha sabido ganarse el cariño del público con su talento, su carisma y su cercanía. Su belleza sin duda ha jugado un papel importante en su éxito, pero es su capacidad para conectar con la audiencia lo que la ha convertido en un ícono para millones de personas. Es una figura pública muy querida y respetada, una embajadora de la cultura turca en el mundo. Entonces la idea de que Demet, alguien que siempre ha proyectado una imagen de naturalidad y autenticidad, se haya sometido a una cirugía estética que haya tenido un resultado adverso, resulta sorprendente y para muchos incluso decepcionante. Pero claro, como siempre digo, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, es una decisión personalísima y que nadie debería juzgar. Sin embargo, la presión estética en la industria del entretenimiento es inmensa, abrumadora, y muchas veces las celebridades se ven obligadas a tomar decisiones que quizás no tomarían en otras circunstancias. ¿Fue este el caso de Demet? Es una pregunta que por ahora, solo ella puede responder. Ahora bien, ¿de dónde surgió este rumor? ¿Quién encendió la mecha de esta bomba mediática? Pues bien, todo comenzó como suele suceder en estos casos, con unas fotografías que circularon en redes sociales. En estas fotos, Demet aparecía con un rostro ligeramente diferente, algunos decían que hinchado, otros que cambiado, otros que rejuvenecido. Las opiniones eran de lo más variadas. Inmediatamente las especulaciones empezaron a volar, alimentadas por la voracidad de las redes sociales. Algunos usuarios la acusaron de haberse arruinado la cara con cirugía, de haber perdido su belleza natural, de haberse dejado llevar por los cánones de belleza irreales. Mientras que otros salieron en su defensa, argumentando que cada persona tiene derecho a cambiar su apariencia si así lo desea, que la belleza es subjetiva y que las fotos podrían estar retocadas o ser producto de un mal ángulo. La polémica estaba servida. Pero la cosa no quedó ahí, en un simple debate en redes sociales. A los pocos días, varios medios de comunicación turcos, algunos de ellos bastante serios y respetados, empezaron a reportar que Demet Özdemir estaría preparando una demanda contra un cirujano estético. Según estas fuentes, algunas de ellas cercanas a la actriz,
Demet no estaría contenta, ni remotamente contenta, con los resultados de un procedimiento al que se habría sometido recientemente y estaría dispuesta a llevar el caso a los tribunales exigiendo una compensación económica y sobre todo una disculpa pública por parte del cirujano. Imagínense la magnitud del asunto. Es importante recalcar que hasta el momento, ni Demet Özdemir ni su equipo han confirmado ni negado oficialmente la existencia de esta demanda. El silencio absoluto. Todo lo que sabemos proviene de rumores, de reportes de la prensa, de fuentes anónimas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y el silencio de la actriz, lejos de calmar las aguas, no ha hecho más que alimentar las especulaciones, generando aún más expectación y curiosidad en el público. ¿Qué se esconde detrás de este silencio? ¿Estará Demet esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos? ¿O simplemente prefiere mantener este asunto en privado? Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la situación. Si realmente Demet Özdemir ha demandado a un cirujano estético, ¿cuáles podrían ser los motivos? En este tipo de casos, las razones más comunes suelen ser resultados insatisfactorios, complicaciones postoperatorias, o incluso negligencia médica. Es decir, que el procedimiento no haya dado los resultados que se esperaban, que haya habido algún problema durante la operación o en el postoperatorio, o que el cirujano no haya actuado con la debida diligencia, poniendo en riesgo la salud y la integridad de la paciente. En el caso de Demet, ¿cuál de estas razones podría ser la causante de la demanda? Quizás una combinación de varias. Otro aspecto importante a considerar es el tema de la imagen pública. Para una actriz como Demet Özdemir, su rostro es su herramienta de trabajo. Es lo que la conecta con la audiencia, lo que le permite interpretar personajes, transmitir emociones y, en última instancia, ganarse la vida. Si una cirugía estética sale mal y altera su apariencia, esto puede tener un impacto negativo en su carrera, afectando su autoestima y su confianza. Puede perder oportunidades laborales, puede recibir críticas del público, puede sentirse insegura con su propia imagen. Las consecuencias pueden ser devastadoras. En ese sentido, es comprensible que Demet, si realmente se siente perjudicada por los resultados de una cirugía estética, quiera buscar una compensación legal. No solo se trata de una cuestión económica, de cubrir los gastos médicos y los posibles daños y perjuicios causados por la negligencia del cirujano, sino también de una cuestión de imagen y de reputación. Demet necesita proteger su carrera, su legado, y demostrar que no está dispuesta a tolerar que nadie ponga en riesgo su bienestar y su futuro. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que las cirugías estéticas no siempre tienen resultados predecibles al 100%. Aunque un cirujano sea muy bueno y tenga mucha experiencia, siempre existe un riesgo de que algo salga mal. El cuerpo humano es complejo y reacciona de manera diferente en cada persona. Y a veces los resultados no son los que el paciente esperaba, simplemente porque las expectativas eran demasiado altas o porque el cuerpo reacciona de manera diferente. La perfección no existe. Además, es importante recordar que la belleza es subjetiva. Lo que para una persona puede ser un resultado desastroso, para otra puede ser aceptable o incluso bueno. Y en el caso de las figuras públicas, la presión estética es tan grande que a veces es difícil saber qué es lo que realmente quieren o necesitan. Se ven bombardeadas por mensajes contradictorios, por críticas constantes, por estándares de belleza inalcanzables. Es una situación muy difícil de manejar. Volviendo al caso de Demet Özdemir, lo cierto es que no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Solo podemos especular basándonos en los rumores y en los reportes de la prensa. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo importante es recordar que Demet es una persona como cualquier otra, con sus propias inseguridades y sus propios deseos. Tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a cambiar de opinión, a buscar la felicidad a su manera. Si realmente se sometió a una cirugía estética y no está contenta con los resultados, tiene todo el derecho a buscar una solución, a exigir responsabilidades, a defender sus derechos. Y si no se sometió a ninguna cirugía y todo es un simple rumor, una campaña de difamación orquestada por sus enemigos, tiene todo el derecho a defender su imagen y a proteger su privacidad, a denunciar a quienes intentan dañar su reputación. En definitiva, este caso de Demet Özdemir nos plantea muchas preguntas sobre la presión estética en la industria del entretenimiento, sobre los riesgos de las cirugías estéticas, y sobre el derecho de las personas a hacer lo que quieran con su cuerpo. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación, de la confianza en uno mismo,
y de la necesidad de no dejarnos llevar por los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Y como siempre, la verdad está en algún punto intermedio. Quizás Demet se hizo algún retoque sutil, algo discreto, y la prensa lo ha magnificado, creando una tormenta donde solo había una brisa. Quizás sí hubo una cirugía más importante y los resultados no fueron los esperados, pero Demet está dispuesta a luchar por sus derechos y a exigir una compensación. O quizás todo esto es una gran mentira, una noticia falsa creada para dañar la imagen de Demet y generar polémica en torno a su nombre. Todo es posible. Lo que sí es cierto es que este rumor ha generado un gran revuelo y ha puesto el foco en un tema que es muy relevante en la sociedad actual. Y como siempre seguiremos de cerca este caso para informarles de cualquier novedad que surja, para analizar los hechos con objetividad y para ofrecerles una visión completa y veraz de lo que está sucediendo. No se pierdan mis próximos vídeos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, que ya se está haciendo un poco largo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado el rumor de la supuesta demanda de Demet Özdemir a un cirujano estético, hemos explorado los posibles motivos de esta demanda, hemos reflexionado sobre la presión estética en la industria del entretenimiento, y hemos recordado que todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. También hemos hablado de la importancia de la autoaceptación, de la confianza en uno mismo, y de la necesidad de no dejarnos llevar por los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Cuantos más likes tenga el vídeo, más gente lo verá y más podré seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet Özdemir realmente demandó a un cirujano estético? ¿Qué piensan de la presión estética en la industria del entretenimiento? ¿Se han sentido alguna vez presionados a cambiar su apariencia? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal vive gracias a su apoyo. Si les gusta el contenido que traigo cada semana, no duden en suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Mil gracias por su apoyo. Así que ya saben, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, y déjenme sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices y ámense tal como son.